los órganos más importantes. Y decíamos como en broma, con humor, que lo que más se recomienda en un día donde estamos evaluando esto del cerebro, lo que más se recomienda es compartir la radio y la televisión y un programa como este. Lo que mejor te puede hacer para el cerebro es compartir Pasen y Vean, pero además hay aspectos, por supuesto, científicos, médicos, psicológicos, a los que vamos a recurrir. Por eso estamos en Buenos Aires para hablar con una especialista. La mañana está para informarnos, viajar, conocer lugares, personas. Prepara todo que estamos de visita. Bueno, está bien, lo mejor para el cerebro es escuchar Pasen y Vean nuestro programa y también compartir la charla con la doctora Teresa Torralba, que es la presidenta de la Fundación INECO, directora de Neuropsicología de la Fundación INECO. Teresa, buen día, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Teresa, una serie de aspectos a tener en cuenta hoy especialmente, pero siempre con respecto a nuestro cerebro. Bueno, gracias por esta comunicación y poner el tema en agenda. Creo que lo más importante de este 22 de julio de todos los años es que todos nos empezamos a concentrar en este órgano tan importante como dijiste vos, que es el cerebro, y darnos cuenta que en realidad el cuidado del cerebro es un hábito que debemos tener hoy y siempre, ¿no? Y este órgano que por un lado cuenta con millones y millones de neuronas que se ocupan constantemente de cómo sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos, y que los hábitos que contribuyen a su bienestar tienen que ver con cosas muy conocidas por todos nosotros, pero que tenemos que practicar todos los días. Lo primero, bien sabemos que es el ejercicio físico, es decir, la salud física, más allá de que uno habitualmente relacione como el cuerpo con el ejercicio físico impacta directamente sobre nuestra salud cerebral. Nuestro cerebro requiere de muchísimo oxígeno, es el órgano que más oxígeno gasta a la hora de pensar, a la hora de hacer, a la hora de emocionarse, por lo cual necesitamos sí o sí que esté bien oxigenado. Ejercicio físico número 1, fundamental, debería ser una receta, una indicación médica para todos nosotros. Salir a caminar, correr, hacer cualquier ejercicio que a nosotros nos haga sentir bien, nos cueste o no tanto. Segundo es dormir bien. Sabemos muy bien la importancia del descanso para nuestra mente. El cerebro necesita entre 6 y 8 horas de sueño, sin lugar a dudas. Y conjuntamente con esto viene la alimentación. Necesitamos, hoy en día está muy en boga el tema de cómo nos alimentamos, pero esto nunca está de más decir la importancia de una alimentación sana y equilibrada, ¿no? Ninguna dieta en particular, sino una alimentación variada, equilibrada y bien rica en vegetales y en frutas. Por otro lado, los desafíos mentales, y quizás esa es mi área de expertise. Yo soy neuropsicóloga, desde INECO y desde la clínica atendemos pacientes justamente para poder chequear cómo está su mente, su funcionamiento cognitivo, ¿no? Y esto es desafíos mentales que tienen que ver con cualquier actividad cognitiva que nos haga pensar, que nos haga transpirar un poco, que nos cueste, que nos desafíe. Si un ajedrecista constantemente juega al ajedrez, el ajedrez deja de ser un desafío mental para el ajedrecista. Entonces lo importante no es solamente es hacer actividades que sean, entre comillas, desafiantes, difíciles, exigentes, sino además que sean novedosas para nuestro propio cerebro. Y la última, y muy conocida y muy relevante en este momento, especialmente en la época de pandemia, es las relaciones interpersonales. El quinto componente para cuidar nuestro cerebro se relaciona con nuestras relaciones interpersonales profundas y significativas. No tener tantos amigos, sino que tener muy buenos amigos con quienes poder uno contar a la hora de tener que hablar de sus propias emociones, pasar lindos momentos. Es decir, la vida social, somos cerebros sociales, somos seres sociales y la mejor estimulación para nuestro cerebro es otro cerebro, alguien que nos desafíe, que nos haga pensar y con quien podamos compartir nuestra vida. Por lo cual, estos 5, que te los resumo en un segundito, que es ejercicio físico, descanso, alimentación saludable, desafíos mentales
y una vida social activa, y siempre en el contexto de un cuidado emocional importante. Es decir, tener en cuenta y considerar que nuestro bienestar emocional, nuestras emociones, sentirnos bien y cuidarnos y estar alertas y saber cuáles son las señales de alarma para consultar si hace falta, es fundamental para que todo este bienestar sea holístico y sea funcional para nuestro cerebro. Teresa, bueno, además de estos elementos que tienen que ver con lo saludable, con lo afectivo, con mantener una actividad despierta que nos incentive, actividades novedosas, en los últimos años hay una serie de impulsos que recibe nuestro cerebro a partir de la virtualidad, que han multiplicado, me parece a mí, ese bombardeo de noticias, de señales que recibe nuestro cerebro. ¿Se ha adaptado el cerebro? ¿Ha significado un elemento tóxico en los últimos años? Bueno, excelente tu comentario y tu pregunta. Lo cierto es que nuestro cerebro es un órgano completamente plástico, por lo cual la capacidad de adaptación es inherente al cerebro. Esto es así, es decir, nuestro cerebro siempre se va adaptando al contexto y por eso el cerebro se va modificando y por eso nuestro cerebro es diferente, se ha diferenciado filogenéticamente de otros animales, es decir, las áreas más frontales, las que están relacionadas con los que están vinculadas con las relaciones interpersonales, con el control inhibitorio, con la toma de decisiones, han evolucionado con las especies, ¿no? Lo cierto es que, como bien decís vos, la sobreinformación, el impacto que han tenido la virtualidad, la tecnología, los múltiples estímulos que recibimos constantemente, están teniendo un impacto sobre nuestro cerebro. Eso seguro que es así. De hecho, todavía estamos a la espera de que pase un poco más de tiempo, pero ya los investigadores están estudiando qué es lo que sucede, cuál es la transformación cerebral en función de estas nuevas tecnologías, de esta nueva forma de vivir que tenemos los seres humanos. Claro. Ahora, hay un concepto que me parece que es fundamental y que a mí me gustó mucho estudiarlo este último tiempo, que se llama la ergonomía cognitiva. Ergonomía, ¿no? La ergonomía se ocupa digamos, de la organización del sistema, en general del sistema laboral, de cómo trabajamos. Ajá. Pero la ergonomía cognitiva es cómo nos organizamos frente a los diferentes estímulos. ¿Cómo podemos hacer para no tener todas las ventanas abiertas, en el sentido de tener, por un lado el WhatsApp, por otro lado el Facebook, por otro lado el Instagram, por otro lado los mails? A la vez queremos cada tanto hablar por teléfono y tenemos que buscamos información y estamos invadidos por YouTube. Es decir, tenemos tanta información, estamos realmente impactados por esto, que tenemos que encontrar una forma de organizar o mejorar el manejo de esa información. Justamente filtrando, teniendo un pensamiento crítico, entendiendo que no todo lo que nos llega es bueno, que a veces tenemos que desechar cierta información, tenemos que posicionar esta información en niveles, es decir, qué priorizo, y esto llamado hoy ergonomía cognitiva me parece que es muy importante para todos nosotros, Claro. porque nuestro cerebro es limitado. Claro, es casi como una digestión en el estómago, organizar esa digestión y no atragantarnos de tantas señales y tantos impulsos. Bueno, aquí está Carla de Sechis, que también se muere por charlar, porque una vez que tenemos la oportunidad de hablar con vos, Claro. es imperdible. ¿Qué tal? Buenos días, doctora, gracias por recibirnos. Bueno, entre todos estos hábitos que acabas de mencionar y que están el sueño, la buena alimentación, digo, también debe haber una diferenciación por edades, ¿no? Porque no es lo mismo un cerebro de una persona pequeña, un niño, de un bebé, de una persona joven y de un adulto, supongo, ¿no? Y también de un adulto mayor. Bien, sí, existe cierta diferenciación. Ahora, estos 5 componentes son importantes, no importa la edad que tengas, es decir, en todos los grupos etarios. Si uno lo piensa, quizás las cantidades, la frecuencia o digamos, la intensidad tiene que variar dependiendo de la edad, por supuesto. No vamos a pensar que un chico de 13 años necesita realizar la misma actividad física que una persona de 85, pero fíjense que nuestra vida tiene que tener algo de estos 5 componentes, ¿no? Estos 5 componentes son necesarios. Pensar que los chicos necesitan dormir bien, necesitan moverse, ejercitarse, necesitan desafíos cognitivos que se les presentan espontáneamente en su educación, en el colegio, en la secundaria, en la universidad cuando ya son más grandes. Es decir, la salud emocional,
ocuparnos de nuestras emociones, hablar de lo que nos pasa, conocer estas señales de alerta. Todo esto es importante en cualquier momento de nuestra vida. Y le sumo un componente más, que creo que sí, a medida que crecemos, y me vino a la mente frente a tu pregunta, a medida que crecemos creo que cobra una gran importancia, que tiene que ver con el propósito de nuestra vida, ¿no? Con que cuando tenemos proyectos, y esto sí aparece más tardíamente, es decir, quizás después del colegio, más en la adolescencia y por supuesto para siempre, cuando existen proyectos, un cerebro que tiene proyectos, un cerebro que tiene propósitos, probablemente, quieras o no, aumente su nivel de bienestar. Entonces, sumarle a nuestra vida estos 5 componentes, un propósito, que esto puede ser a través de algo que sea superior a lo que estoy haciendo hoy, ¿no? Algo que nos dé sentido a nuestra vida. Ya se sabe que eso impacta positivamente sobre nuestra calidad de vida y nuestro bienestar emocional y físico. Una mirada integral de todo el cuerpo, pero en este caso enfocada hacia el cerebro, porque hoy es un día especial para el cerebro. Lo bien que nos ha hecho charlar con usted, doctora. Lo bien que nos ha hecho, porque además es viernes y estuvimos reflexionando sobre el cerebro. Muchísimas gracias. Bueno, un placer y muchísimas gracias por poner el tema en agenda, que es tan importante. Les mando un abrazo. Adiós. Ahí estábamos en Buenos Aires, estábamos en la Fundación INECO, estábamos con la titular de la Fundación INECO, que es la doctora Teresa Torralba, es neuropsicóloga. Hoy en el Día Internacional del Cerebro.